Hola mis queridos alumnos, en esta ocasión vamos a hacer la primera clase de marketing y lo que pretendo hacer en esta ocasión es entregarle a ustedes todos los fundamentos de lo básico para entender de qué vamos a hablar cuando hablemos de marketing. La palabra marketing en términos generales está un poquito desprestigiada, a veces se dice marketing como una manera un poco despectiva para decir que algo es falso, que es mentiroso, pero la verdad es que es una disciplina muy interesante que puede ser, y bien utilizada, puede ser de una tremenda utilidad, no solo en el mundo comercial, como es lo que más se usa, sino que también en la vida diaria de las personas. Básicamente la idea consiste en que nosotros vamos a hablar, vamos a partir por una definición. A ver, vamos a ver, compartir pantalla. ¿Ya? Compartir. Ahora sí. Ok. Entonces, los orígenes y fundamentos de la actividad comercial es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... a ver, vamos a ver cómo se pasa. Estoy tratando de avanzar. Ahí está. La primera definición que nosotros tenemos de lo que es marketing es muy simple. Dice que es Philip Kotler, que es uno de los padres del marketing a nivel mundial. Hay varias otras definiciones. Para mi gusto, esta es una de las que es más sintética y completa. Dice que es el proceso social y administrativo por el cual grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. Así de simple. En otras palabras, si lo miramos acá abajo, las personas tenemos necesidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, necesidad de beber agua cuando tengo sed. Cuando tengo esa necesidad surge el deseo de beber agua, deseo de satisfacer esta necesidad. Por lo tanto, yo me pongo a buscar qué opciones tengo. Entonces puedo, ¿no es cierto?, ir al baño, puedo ir a la cocina, tomar un vaso, llenarle y tomar agua. Puedo ir al refrigerador y ver si tengo una bebida, una Coca-Cola o una cerveza. Elijo dentro de las opciones que tengo. Y luego veo el agua y ya se satisfizo mi necesidad inicial. Es súper simple, esta es la idea, para comprender que ese es el concepto base. Ahora, todo lo que nosotros adquirimos, todo lo que nosotros compramos, está en esta explicación, es decir, está en esto de entender que tenemos una necesidad, se transforma en deseo, esto deseo nos impulsa a una búsqueda, elegimos, compramos y satisfacemos aquello que era nuestra necesidad primaria, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la idea esencial? Que los seres humanos estamos obligados a vivir en comunidad. Por lo tanto, desde los comienzos de de los sistemas comunitarios más simples, se produjo una natural división del trabajo. Eso significa que se genera una actividad comercial, que en el comienzo evolucionó, era de puro intercambio y que luego evolucionó para crearse una moneda de intercambio. Al principio, las personas intercambiaban cosas. Luego, el desarrollo de esta actividad humana generó un bienestar generalizado. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier persona, cualquiera de nosotros, si se va a vivir solo al campo o a la montaña, la verdad es que va a vivir muy mal. Porque yo en este momento tengo esta camisa, por ejemplo, y yo esta camisa yo no me la puedo fabricar yo mismo, yo no sé hacer una camisa. Si me hago una camisa va a quedar seguramente mal hecha. Los zapatos que estoy usando, este mismo computador. Es decir, yo al vivir en comunidad, al vivir en una sociedad, accedo a un bienestar que no tendría si yo no viviera en esta comunidad. Y ese bienestar es producto de este intercambio que hemos estado hablando hasta este momento, ¿ya? Ahora, vamos a retroceder ahora entonces en el tiempo, porque estos son fundamentos principalmente, y vamos a tener que recordar que esta actividad comercial no siempre fue como la conocemos hoy día. Vamos a ver por qué. Primero, la historia de la humanidad después de la caída del Imperio Romano. El mundo occidental se sumergió en un oscurantismo cultural y económico que lo que hizo fue reducir a los grupos humanos a vivir en lo que se llama el sistema feudal, ¿ya? Es decir, cae el Imperio Romano más o menos en el año 400 después de Cristo
y justamente ahí se produce una decadencia cultural muy potente en Europa. La gente vivía en la ignorancia más absoluta y también, por supuesto, en una pobreza tremenda. Para hacerlo simple, el sistema feudal consistía en un señor feudal que usualmente vivía dentro de una fortaleza, un castillo, que lo usaba para protegerse de sus enemigos principalmente. Y este señor feudal era dueño de la tierra de su feudo y de las personas que vivían allí, que se llamaban los siervos. Por lo tanto, lo que ocurría en este caso era que los siervos trabajaban en la agricultura, como vemos acá, y proveían los alimentos. Y dentro del castillo, de la fortaleza, también habían artesanos que fabricaban armas, ropas, utensilios, etcétera. O sea, era un sistema comercial muy reducido también. Este estado de cosas duró cerca de 1000 años, ¿ya? Es decir, la Europa cristiana occidental que nosotros conocemos vivió en este estado de una miseria bastante fuerte durante cerca de 1000 años. Una miseria que no solamente es una miseria desde el punto de vista material, sino que es una miseria también desde el punto de vista intelectual. Hay que recordar que las personas no sabían leer y escribir, no se comunicaban mucho entre ellos, las distancias cortas debían ser cubiertas a pie o a caballo o en carreta, lo que tomaba muchas horas y muchos días dependiendo de la distancia. Entonces la gente en general vivía bastante aislada las unas de las otras, ¿ya? Entonces, resumiendo, las clases sociales en aquella época eran breves, digamos, no breves, la palabra es, eran pocas. Estaba el rey, estaba la alta nobleza y el alto clero, que eran los curas, ¿no es cierto? Un punto aquí es interesante, solamente los curas, es decir, el alto clero y el bajo clero eran prácticamente los únicos que tenían acceso a la lectura, los únicos que sabían leer y escribir. Muchas veces la nobleza, la alta nobleza, el rey, eran analfabetos. Realmente vivían en una infracultura tremenda, ¿ya? Luego entonces del rey, el alto clero y la alta nobleza, el bajo clero y la pequeña nobleza, venían los siervos y los campesinos, ¿ya? Que no tenían ninguna clase de privilegio, ¿ok? Eso era más o menos la estructura. El punto de quiebre, y por eso es que es interesante saberlo, se produce en el año 1095. En aquella ocasión el Papa Urbano II convoca a un concilio, el llamado Concilio de Clermont, y le pide a los reyes y nobles de Europa que organicen una expedición militar para liberar los santos lugares de la religión cristiana del dominio musulmán. Y esto efectivamente fue el origen de la primera cruzada. En total fueron 8 las cruzadas, desde el año 1095 al 1291, es decir, fueron más o menos 200 años que duraron estas 8 cruzadas. En estos 200 años se produce justamente el gran impacto en el mundo occidental, ya que se produce una relación con el mundo árabe musulmán, que eran los que ocupaban los santos lugares, que se supone que iban a ser liberados por las cruzadas. Y si bien es cierto, ellos iban a guerrear, iban a combatir con ellos, evidentemente que en esta relación, en esta guerra, se produce una relación. Es una relación que va más allá de lo meramente militar, y se produce una relación de tipo cultural. Es bueno saber, por ejemplo, que los grandes filósofos griegos, por ejemplo, que hoy día conocemos como Platón, Aristóteles, etcétera, fueron traducidos del griego al árabe. Y nosotros conocemos a estos grandes filósofos, matemáticos, qué sé yo, astrónomos griegos, gracias a que el mundo árabe lo tradujo del griego al árabe. Si ellos no lo hubiesen hecho, lo más probable es que esos escritos griegos se hubiesen perdido y nunca más, y nunca nosotros hubiésemos conocido. Interesante saberlo, porque eso es muy importante para entender cómo el mundo árabe musulmán produjo en el mundo cristiano occidental un impacto muy positivo desde el punto de vista
de la cultura. Y de hecho, ese mundo era mucho más culto que el mundo europeo. Y bueno, comienza por lo tanto un comercio con el Medio Oriente. Y es lógico, es natural, porque se conocieron estas dos culturas. Entonces, este comercio se empezó a realizar en los alrededores del castillo feudal, el que fue creciendo hasta tal punto que se crearon poblados con muchos comerciantes que vendían sus productos alrededor de este castillo medieval. A estos poblados se les llamó burgos y a los comerciantes que allí vivían se les llamó, por lo tanto, burgueses, ¿ya? Y nace, por lo tanto, una nueva clase social que hasta ese momento no existía, que eran los burgueses. Es una clase social dinámica, pujante, trayendo muchas novedades de todo tipo. Junto con la burguesía llegó también la cultura, se crearon otros oficios como los abogados, los médicos, qué sé yo, que no eran muy conocidos hasta ese momento y eran muy escasos, ¿ya? Entonces surge esta nueva clase social de los burgueses. Ahora, esta gráfica que está aquí es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque muestra lo siguiente. Es lo que se llama la evolución del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es una denominación que se da para entender cuál es el nivel de producción de riqueza de una nación, de un país o de una economía, ¿ya? Y lo interesante es que está hecho por Angus Madison, que lo está mostrando desde el año 1, o sea, hace harto rato, digamos, hasta la época actual, incluso aquí dice 2008. Esto ha crecido un poco más en los 10 años que llevamos, 2008 al 2019. ¿Qué es lo interesante y por qué la quiero mostrar? Pues si ustedes se fijan, si partimos desde tiempos pretéritos, digamos, desde el año 1, pero sigamos avanzando hasta justamente la época aquí, la época de la Primera Cruzada, Segunda Cruzada, cuando comienza este desarrollo, la verdad de las cosas es que, si bien es cierto, se mantiene muy plana esta línea, ¿ya? Empieza a evolucionar hasta el siglo XVIII, en 1783, ¿ya? Cuando comienza recién a aparecer en el mundo europeo principalmente, la industrialización, ¿ya? Esto es después de las primeras independencias de los países americanos, primero de la corona inglesa en los Estados Unidos y Canadá, y luego de la corona española, más o menos en la misma época. Entonces, ¿qué es lo que quiere mostrar esto? Quiere mostrar que hasta la revolución industrial que se produce más o menos en el 1830, 1850, con la aparición de los primeros telares, principalmente, se puede ver que la pobreza era algo bastante generalizado en el mundo occidental, ¿ya? A pesar de que había comenzado un comercio en el 1100, 1200 en Europa, de todas maneras, dada la estructura de las sociedades de la época, ese sistema feudal cerrado, no existía realmente un traspaso de la riqueza hacia la mayoría de la gente. En todo caso, si ustedes se fijan acá abajo, en la línea más abajo, no la línea rayada, sino la más, cómo empieza a levantarse la economía, lentamente. Pero es interesante saber que en aquella época, inclusive, las clases más altas, la nobleza y la curia, vivían bastante mal también. Es decir, a pesar de que era una clase alta, la forma de vida que ellos tenían era bastante mala. De hecho, imagínense ustedes que la mortalidad era muy alta, el promedio de edad era alrededor de los 30 a 35 años de hombres, las mujeres un poquito más. Y básicamente por la ignorancia, por la carencia de conocimientos acerca de la medicina, bueno, las guerras constantes, por supuesto. Y ocurre entonces que a medida que va avanzando, digamos, el desarrollo, van pasando los años, se está produciendo una situación muy especial que tiene que ver con que poco a poco empieza a aumentar la actividad comercial con la revolución industrial, como decía hace un minuto atrás, y rápidamente, fíjense ustedes cómo
al desarrollarse lo que se conoce como el comercio a nivel de los países primero y a nivel mundial después, el despegue del Producto Interno Bruto se hace de una manera exponencial. ¿Esto qué quiere decir? Que las naciones empezaron a ser mucho más ricas y por lo tanto empezó a cambiar la forma de vida de las personas, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir entonces? Que esto es lo que nos interesa, esta área que tenemos acá, porque es aquí donde se desarrolla principalmente lo que es el marketing. Y es aquí donde el marketing tiene su campo de acción. Aquí estamos hablando entonces de un tremendo aumento de la actividad comercial, y esta actividad comercial trae desarrollada un aumento también de los conocimientos científicos, por una parte, médicos por otra, que hacen que la población también tenga una sobrevida mucho mayor. No debemos olvidarnos nosotros que no hace tantos años que se descubrió, por ejemplo, el primer antibiótico, que fue la penicilina, con Alexander Fleming. Esto fue en el año, él lo descubrió por el año 1929, pero recién en el año 44, fíjense ustedes que pasó tiempo, se pudo empezar a utilizar en seres humanos. Y evidentemente cayó inmediatamente la mortalidad, porque en aquella época, con infecciones que hoy día son relativamente simples, en aquella época simplemente las personas fallecían. Esto entonces implica que un desarrollo del comercio, un desarrollo de la ciencia, trajo aparejado un aumento en la calidad de vida de las personas. Un aumento que hasta ese momento, si ustedes se fijan en este esquema, era algo absolutamente desconocido. Y el mundo entonces empieza a surgir a partir de este escenario. Y en este caso, lo que viene a ocurrir, finalmente, es que el aumento y desarrollo de la actividad comercial trae aparejado un aumento también de la población, y este aumento de la población trae un aumento en la cantidad de países que hacen comercio. Y resumiendo entonces, para esta introducción, lo que podemos decir nosotros es que digamos, actividad esencialmente humana, el desarrollo humano, está estrechamente ligado con el desarrollo comercial. Por lo tanto, observando bien, ustedes lo pueden hacer observando bien esta gráfica, se van a dar cuenta cómo también esto está dividido por continentes, cómo hay distintos continentes, ¿no es cierto?, que han tenido un distinto desarrollo desde el punto de vista del avance comercial. Bueno, esta es la introducción. Cualquier duda me la plantean, por favor. Mi intención es graficar lo que les he explicado. Espero haber sido lo suficientemente claro, y a través del mismo sistema les voy a pedir que hagan las preguntas necesarias en el momento oportuno. Bueno, muchachos, ha sido un gusto y ahora se termina la clase. Hasta la próxima.